Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias para terminar la lectura y meditación de la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy cerramos ya con los últimos versículos, con el favor de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 9 al 22. 9 al 22. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 22. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho daño. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Gracias, hermano. Cuídate también de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Amén. Había un pastor en Cúcuta que conocí que todavía creo que está asesorando pastores en su denominación. Ya no está ejerciendo el ministerio pastoral en una congregación, pero sí asesora para ministros y pastores de diferentes congregaciones a quienes están en esa denominación. Y él tenía una frase que sacaron, creo que de un dicho sobre los soldados. Hay un dicho que dice que el buen soldado ni se niega ni se regala, pero él decía: el obrero de Dios ni se niega ni se ofrece. Y lo decía era para dar a entender que siempre hay que estar dispuesto para servir al Señor en lo que Él le ponga a uno a servir, pero nunca imponerse como si uno estuviera sirviendo con base en lo que uno determina, sino conforme a lo que Dios dice y conforme a su voluntad y a su dirección. Cuando yo estaba resumiendo esta carta para bosquejarla y ver una proyección de una serie de sermones, no tomé desde el versículo 9, donde dice procura venir pronto a verme, sino desde el versículo 6, y veía que al final Pablo, en ese resumen, terminaba diciéndole a Timoteo: yo, Pablo, estoy hablándole mis palabras, estoy a punto de partir con Cristo y quiero verte, Timoteo. Eso es todo. Yo estoy a punto de morir y quiero que vengas. Ven y me saludas. Es una cuestión muy personal. No olviden, por favor, conmigo, de que por más que sea palabra de Dios inspirada, también tiene un contexto claro, personal. Es una carta.
Las epístolas son cartas. A veces hacemos mucho énfasis, y está bien con respecto, como lo dice en esta carta al inicio en el saludo, porque decimos la estructura y menciona a Dios y menciona a la Trinidad. Pues sí, pero era la estructura de las cartas de la época. Y las cartas de la época mencionaban a los dioses paganos que tenía cada uno en sus saludos. Entonces él tenía que mencionar a Dios, y ahí nos menciona algo de Dios y muestra de Dios algo que podemos aprender. Pero era una carta, era una cuestión muy personal. Era un mensaje del corazón. Entonces al final él cierra su carta como la empieza, diciendo que Timoteo era un amado hijo y que lo estimaba y que le ayudaba y le había ayudado en lo que podía. Ahora termina diciendo: como me voy a morir, ven y mírame, ven a verme. Entonces, como hemos entrado al estudio en el obrero de Dios, terminamos diciendo que el obrero de Dios es solicitado y vinculado. No tiene el que sirve a Dios que pensar que nunca quedará sin servir a Dios, porque siempre habrá alguien que lo vincule a la obra de Dios. En cualquier lugar, sitio, iglesia, ministerio, familia, una persona que le sirve a Dios va a encontrar a alguien que lo vincula y que lo solicita para que sirva, porque el que sirve es llamado a servir y Dios lo vincula. Todo el que le sirve a Dios siempre tendrá a alguien que lo quiera como apoyo en la obra de Cristo. ¿Por qué un obrero es solicitado y vinculado? Si, como decía hace un rato, y la Biblia lo enseña con otras palabras, no tiene que imponerse, ni tiene tampoco que, ni mucho menos negarse cuando lo llaman a servir, especialmente cuando el Señor lo llama a servir de parte de Él a través de alguien o a través de la iglesia, pues porque es necesario y porque es relacional. Dos cositas nada más. Las personas que sirven son necesarias. Los que servimos al Señor somos necesarios, no indispensables. Dios puede hacer su obra sin usted y sin mí, pero ha decidido hacerla con usted y conmigo y a través de usted y de mí, de nosotros. Ser necesario significa que Dios nos ha vinculado por su gracia, primeramente porque otros abandonan el ministerio, entonces hace falta quien no lo abandone. Vaya conmigo por favor de nuevo al versículo 9 y 10. Dice: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Y entonces cita a Demas, y en el versículo 14 cita a Alejandro. Demas lo dejó físicamente, Alejandro lo dejó en el sentido doctrinal, espiritual, ministerialmente. Demas lo abandonó por amor al mundo, dice. Y no podemos criticar a Demas porque Demas aparece en algunas listas, como en Colosenses 4:14 y en otras más, incluso con Lucas y con el mismo Tito, siendo de mucha confianza de parte de Dios para la vida de Pablo. Entonces tal vez Demas, lo que está diciendo Pablo aquí, sencillamente no aguantó el ritmo del ministerio y se fue a trabajar en otra cosa, fue a buscar otra chamba, otra cuestión que hacer, pero me dejó solo. Pero no solamente era Demas, porque mire que menciona también en ese mismo versículo 10, a Crescente, que se fue a Galacia, y a Tito a Dalmacia. Y de Tito sabemos que no hay ninguna clase de reconvención de Dios a través de la vida de Pablo. Crescente no lo vemos en otro texto, entonces lo que se quiere decir aquí es que simplemente viajaron. Uno, porque ama al mundo, y amando al mundo quiere decir se fue a hacer cosas del mundo sin centrarse en Dios, y tal vez puede ser, aunque no se fuera deliberadamente a pecar, Demas se fue a vivir su vida sin pensar en el Señor. Pero Crescente y Tito, que sí seguían trabajando en el Señor, viajaron, tuvieron que irse de este lugar, están en otro sitio sirviendo al Señor en otro lugar. Pero Alejandro también, que dice que se fue, o lo pongo dentro de la lista de los que abandonan el ministerio, lo abandona desde un punto de vista más trágico. Dice: me ha causado mucho daño, verso 14, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Nosotros lo vimos en Alejandro también en Primera de Tito capítulo 1 versículo 10, pensando que puede ser el mismo, que también ya lo había citado esta carta de Segunda de Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10, junto con Himeneo, cuando hablamos de Himeneo. Y Alejandro, ahí se le llama aquí se le dice el caldelero, allá se dice que tenía herejías que
que lo había entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Estaba hablando mal del ministerio, estaba hablando mal de Cristo, estaba hablando mal del Evangelio. Siempre hay gente que abandona de dentro o de afuera, físicamente porque tienen que irse, viajar, estar en otro lugar, doctrinalmente porque se empiezan a oponer y empiezan a abandonar el Evangelio, o como Demas, sencillamente ya no quieren dedicar tiempo al ministerio y además terminan sin estar en una vida de pecado deliberada, pues terminan viviendo sin Cristo su vida. Entonces se acabó. ¿Cuánta gente entra y sale de las iglesias hoy en día? ¿Cuánta gente entra y sale de los ministerios hoy en día? ¿Cuánta gente entra y sale del cristianismo en general hoy en día? Por eso es que es necesario una persona que se le pueda llamar para que trabaje y colabore en Cristo. Y si usted está conmigo en esta lectura, usted está sintiendo tal vez el corazón de Pablo, que sabe que va a morir solo. Y ahí lo dice en los versículos 16 al 18. Esta es la soledad que le llama la soledad ministerial, con todos y con nadie, porque todos se pueden ir en cualquier momento. Y alguien dijo alguna vez, el hombre de Dios tiene que ser primero eso, hombre de Dios, antes que hombre de parte de Dios para los hombres. Hay que aprender a vivir con el Señor en oración, en su palabra, en satisfacción con Él, en saberse recompensados, retribuidos, animados, consolados por Él, antes que por las personas. Porque al final solo el Señor no defrauda y solo el Señor no abandona. Verso 16 dice, mire este cambio, ¿no? En mi primera defensa, o sea, cuando estuvo preso la otra vez, y ya dice que nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. O sea, no es esta última vez en su defensa anterior, porque en esta vez sí estaba Lucas. Ya vamos a hablar de los que están allí y que no se han ido. Pero en esa primera vez no estuvo nadie, ni Lucas, que está ahora conmigo, estuvo. Espero que no les sea tomado en cuenta. Y ahí está el gran pero. En la Biblia los peros son muy importantes. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Es lo más importante. No es mística, no es religiosidad, no es ganas de hacer las cosas complejas cuando se dice que la vida devocional es lo más importante de la vida de un creyente. Porque aquí en este caso era un hombre que trabajaba mucho en el ministerio, pero cuando es simplemente un padre de familia también es lo mismo. Cuando es un esposo, una esposa es igual. Cuando es un hijo, una hija es igual, un trabajador. Las cosas nos pueden superar, la gente nos puede abandonar y solo la presencia del Señor nos puede consolar y sostener, guiar y dirigir. No hay otra, no hay nadie más. Incluso podemos pasar como porque realmente no tenemos una relación con Dios o una comunión con Dios tan profunda. Pero esa relación y esa comunión con Dios primero se profundiza y segundo se experimenta o cobra vida precisamente cuando nos sentimos solos y abandonados. Es ahí cuando el Señor es vital. Y hoy en día la soledad está desde pequeños. Ayer hablaba con alguien joven con respecto a una cultura fuera de acá y hablábamos sobre cómo culturas muy avanzadas, con gran cantidad de tecnología y gran cantidad de comodidad, están teniendo jóvenes desde niños están experimentando soledad, se sienten solos, abandonados. Y es ahí donde Pablo termina diciéndole, y entendemos el asunto, Timoteo, ven y mírame, ven y visítame, pero ten en cuenta que si nadie viniera, el Señor está conmigo. Él es mi consuelo. Él es mi sustento. Pablo terminó en la ruina, humanamente hablando. Lo mataron y no terminó con riquezas. Yo recuerdo la historia de Wesley, que también terminó muy mal y ayudó a mucha gente y sirvió mucho al Señor en el siglo XVIII. Y grandes personajes usados por el Señor han terminado humanamente hablando muy mal, muy solos. Qué bendición que el Señor no nos abandona. Amén. Y esto tiene que ser un consuelo para usted y para mí en todo tiempo. Mire, llega el momento en que ni la pareja le es consuelo a uno, por buena pareja que sea, porque no puede consolar en lo profundo que el Señor puede consolar. Llega el momento que ni los hijos pueden consolar como el Señor puede consolar.
Y me detengo acá porque son, primero, 3 versículos largos del capítulo. Y segundo, porque es el centro del aliento para nosotros. Sí, queremos ser de los que Dios vincule y llame a través de otros para que sirvamos, pero que no se nos olvide que tenemos que ser como Pablo, que nos sentimos acompañados primeramente por el Señor. Dice, pero el Señor sí estuvo a mi lado, verso 17, y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Obviamente esta es una figura que algunos piensan que es la misma que Pedro utiliza con respecto a Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Significa un devorador, un animal que simbolice la persecución en el mundo. Y lo primero que quiere devorar Dios es nuestro corazón. En estos días escuchaba un predicador que decía que que algunos dicen que la raíz de todos los pecados es la ingratitud. Que Adán y Eva no estuvieron agradecidos por todo lo que Dios les dio, y cuando se le pudieron la oportunidad y fueron tentados a comer del árbol del bien y el mal, comieron ingratos porque pensaron, Dios no me dio esto que es tan rico. Pues la raíz del abandono de la relación con Dios es la ingratitud. Nos ha dado a Cristo, nos ha dado a todo. Así nadie estuviera con nosotros, podríamos estar con Él. Y nos está librando de la boca del león, en el sentido de que el diablo no nos está devorando en pecado y en condenación, no nos está esclavizando al pecado, porque Dios ya nos ha liberado. Y cuando dice que las naciones, si las naciones lo oyeran, o que todas las naciones lo oyeran, no está diciendo que Pablo le predicó a todo el mundo. Eso es una forma de decir que ya le predicó a los gentiles y que estaba ya el evangelio puesto en el lugar donde tenía que seguir creciendo hasta todas las demás naciones. Pablo de verdad creía que Dios lo había llevado hasta el último rincón y entendía que ya podía morir. Ahora, en este primer punto es necesario una persona solicitada y vinculada por otra persona al trabajo en Cristo, porque hay algunos que abandonan. Tenemos que fortalecernos y acompañarnos en el Señor, pero hay otros que no abandonan. Por favor, mira los que son útiles para el ministerio conmigo en el versículo 11. ¿Y quiénes son los que no abandonan? Personas sencillas que también tienen al Señor en su corazón y se apegan a Él. Dice el 11, solo Lucas está conmigo. Lucas, que tal vez como Silas era la abreviatura de Silvano, Lucas tal vez se llamaba Lucano, han dicho algunos, así como veremos ahorita que Priscila o que Prisca era la abreviatura de Priscila. Lucas está conmigo. Verso 12, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, verso 12. Y tú, Timoteo, cuando vengas, verso 13, tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Cuando una persona es útil en el Señor, es útil para el ministerio, acompañando, viniendo, yendo y trayendo. O sea, haciendo cosas muy sencillas. Para ser útil para servir al Señor y hacer equipo para servir al Señor, no hay que ser un superdotado intelectual, no hay que ser un super desarrollado espiritual, simplemente hay que saber acompañar al que está solo, hay que saber venir cuando le pidan que venga, saber ir cuando le digan que vaya, y saber traer cuando le digan que traiga algo. Sencillo, ¿no? No mucho problema. A veces nosotros complicamos el ministerio, la vida ministerial, y la hacemos muy enredada. Con tal de que la base sea Cristo, el Evangelio, Lucas acompañaba bien enfocado. En Colosenses, yo voy a pedirle por favor que vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, sin perder segunda de Timoteo. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Los saluda al final de la carta a Colosenses. ¿Quiénes estaban ahí? Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Se acuerdan que hablamos de Demas? Que ahora había abandonado, pero ahí estaba. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Ahí estaba Lucas y estaba Demas. Cuando le llama amado, era porque Lucas había acompañado a Pablo mucho y era el que había escrito no
no recuerdo si para esta época ya había empezado a escribir, pero por lo menos ya estaba registrando todo lo que escribió luego en el Evangelio de Lucas y luego en el libro de los Hechos. Lucas estaba bien enfocado, él sabía lo que tenía que hacer. Acompaño, sirvo, colaboro y estoy pendiente de lo que está sucediendo para registrarlo y darlo a conocer. Esa era su labor. No había mucho que realizar. El que acompaña debe estar enfocado en lo que glorifica a Dios, que en el caso de Lucas para registrarlo. Pero el que viene como Marcos debe venir ojalá ya transformado, porque Marcos no estaba transformado. De hecho, veamos un poquito, tengo como 4 textos, pero solamente apunté uno porque narra un poquito de todos. Hechos capítulo 15, versículo 37. Hechos capítulo 15, versículo 37. Porque Marcos no tenía como nombre original Marcos, sino Juan. Entonces a veces nos confundimos con el personaje en diferentes textos. Y allí creo que lo recuerda. Hechos capítulo 15, Marcos es un nombre griego, Juan es un nombre hebreo, o Johanan. Hechos capítulo 15, versículo 37 al 41. Leamos desde el 36, donde parece iniciar la sección. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Volvamos en el segundo viaje misionero, ya hicimos uno. Verso 37, Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Quería la explicación, aunque ya el texto lo había dado antes el libro, pero aquí se encuentra la explicación y el punto que quiero enfatizar. Pero Pablo, verso 18, no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia, en el primer viaje misionero, y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos, verso 39, que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Luego se registra históricamente hablando de que Juan Marcos estuvo con Pedro, y que seguramente el evangelio de Marcos, que es escrito por él, es el evangelio muy probablemente de Pedro, del testimonio de Pedro, registrado por Marcos. ¿Cómo es posible que ahora en 2 de Timoteo Pablo esté llamando a que capítulo 4, versículo 11, toma a Marcos y tráelo contigo, si antes no lo había querido llevar? Y dice, porque me es útil para el ministerio. Bueno, porque así como Lucas acompañaba enfocado, Marcos ahora podía venir ya transformado, había pasado un proceso. Entonces, cuando se llama a alguien para una labor, debe esperarse que tenga ciertas características de carácter para esa labor, o que lo capaciten para desarrollar esa labor. En ese momento en que se dividieron Pablo y Bernabé, Bernabé pensaba de que Marcos sí podría desarrollar la labor, Pablo no. Entonces ese fue el desacuerdo. Ahora Pablo sí, lo cree. Y ahora dice entonces, viene, pero viene ya transformado a través de un proceso en el cual me puede servir, o con el cual me puede servir. Entonces vemos cómo no solamente es desarrollar una labor, sino tener una actitud o una perspectiva interna. Ahí también aparece Tíquico, que también aparece en varios textos, como Efesios capítulo 6, versículo 21, y aún en Colosenses 4, también al final en el versículo 7. Y Tíquico, de acuerdo a lo que dice el versículo 12 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, lo envié a Éfeso, no dice más. A ese lo mandé para Éfeso, a que ayude allá, yendo como Tíquico al ser mandado. Y aquí obviamente no se nos dan detalles de las características de Tíquico, pero sí se nos dice algo: para donde lo mandaban, para allá iba. Esa es la famosa anécdota esa constante, ¿no? ¿Qué sabe hacer usted? Yo sé hacer caso. Bueno, con eso queda contratado. Si hace caso, es el que necesitamos. Donde lo manden, para allá va. Es complejo, porque los seres humanos siempre tenemos perspectivas particulares. Es complejo porque el desarrollo del ministerio requiere un trabajo en conjunto, y todos tenemos perspectivas, percepciones, ilusiones, deseos personales, pero al mismo tiempo es hermoso porque el Señor, cuando nos da la capacidad de unirnos, nos da la capacidad de ir cuando nos envíen
traer en el caso de Timoteo cuando nos pidan que traigamos. Mire lo que le puso a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. ¿Sabe qué piensan algunos eruditos? Que tal vez tenía frío Pablo, algo tan sencillo como eso. Timoteo, tráeme el capote. Está ungido, tiene algo especial el capote. Hay unos textos antiguos allí grabados. No, tengo frío. Tráigame la capita que tengo allá, la cuestión que le dejé allá. Esa ruanita me sirve, es la mía, la que me ayuda. Pero también sí dice: tráeme los libros, que realmente son los rollos. En la antigüedad no habían libros como lo conocemos nosotros, habían rollos de papiros o de pergaminos, de pieles de animales o de tejidos vegetales. Pero le dice: tráeme especialmente los pergaminos. Podrían ser escritos del mismo, podrían ser libros de comentarios, porque como lo dijimos la vez pasada, el miércoles que estábamos hablando sobre los escribas, ya se habían desarrollado o se estaba desarrollando por medio de los escribas una costumbre de hacer comentarios, y eso lo siguieron haciendo algunos escritores que pasaban o que transcribían los escritos bíblicos, los escritores de la iglesia cristiana también. Entonces tal vez Pablo tenía comentarios allí de otros o de él mismo sobre el texto bíblico, pero creemos más especialmente que eran porciones del texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces dice: tráigamelo porque yo sigo estudiando, sigo leyendo, sigo mirando. Y esto nos hace pensar, hermanos, realmente hoy en día el ministerio emocionalmente es más desgastante, porque vivimos en una cultura avasalladora, activista, resultadista, donde para el ministerio también quieren que todo sea resultados, números de personas, número de actividades, número de cosas, número de ingresos, y no transformación del corazón. Pero al mismo tiempo, hoy en día, por ese avance, tenemos muchas facilidades. Tenemos aparatos. Ese no es mío, es prestado. Tenemos libros. Ahí en esta bibliecita están los 66 rollos. Bueno, no eran 66 rollos, porque nada más de los salmos eran 5 rollos, por eso hay 5 libros, dicen en nuestras Biblias. Tenemos todos los rollos que tienen que cargar ahí en el camino, por el camino, y leer. Tenemos luz de noche, ellos era con vela. Tenemos lentes, ellos no. Y uno mira, por ejemplo, las películas que tratan de asemejar lo antiguo, colocaban algunos cositos que funcionaban como unos espejitos o espejuelos, como lupas, para poder mirar los que ya estaban viejitos, y agrandaba distorsionadamente. Cuando ustedes miran la historia de Casimiro de Reina, ya muy cerca a nosotros, el reformador que dejó la Biblia que hoy tenemos todavía en una edición ya muy revisada, duró 12 años para arriba y para abajo, siendo perseguido y a la luz de la vela traduciendo toda la palabra de Dios. Hoy tenemos tantos recursos. Usted puede poner en el YouTube, en el internet, la Biblia en audio para que se la lean, si no la quiere leer. Entonces, de nuevo, sí, vivimos en una cultura mucho más avasalladora, exigente, estresante, y ya estaba viendo en estos días un video sobre burnout, o que están quemados ya no las personas que trabajan mucho y son adultos, sino están quemados los niños ya quemados, fundidos, una cultura tan loca y tan rápida. Pero también tenemos una cultura con muchos avances tecnológicos que nos permiten muchas cosas buenas en la palabra de Dios para poder leerla y para poder aprovecharla. Usted carga los pergaminos, carga la Biblia. En el celular, bueno, le quita las notificaciones para que no le interrumpa cuando está leyendo la Biblia, ¿sí? Porque a veces se vuelve complejo, ¿no? ¿Leo la Biblia o miro los mensajes de TikTok? Entonces, por eso es bueno tener uno su tiempo especial para caminar con el Señor. Estas personas, acompañando, viniendo, yendo, trayendo cosas, Lucas, Marcos, Tíquico, Timoteo, fueron útiles para el ministerio, fueron útiles para Pablo. En cada uno, en su proceso, en su forma, en sus capacidades, fueron útiles. Porque otros abandonaron, pero porque también, lo vemos solamente con Timoteo, se relacionaban con los demás. Mire conmigo el versículo 19. Perdón, el 19 no. Coloqué aquí mal los versículos. Sí, el 19, perdón, 19.
Saluda a Prisca y Aquila. Pablo ya se puso contento. ¿Por qué mandaba saludos Pablo? Primero porque era la estructura de la carta en la época, al final había que mandar saludos. Pero yo creo que manda saludos a través de Timoteo, porque Timoteo podía llevar saludos. Porque usted no le puede decir a alguien, llévele saludo a fulanito, ahora es que con fulanito no me hablo. ¿Cómo no le va a llevar? No, es que no puedo llevarle los saludos porque tenemos problemas. Ah, caramba. Entonces no le diga nada, yo lo llamo. Hoy en día podemos llamarlo, pero en esa época si le llegó la carta mía que duraba meses para llegar, aprovéchele y pégale unos saluditos a fulanito. No, es que no puedo porque tenemos dificultades. Timoteo podía llevar saludos. 1. Saluda a Prisca y Aquila, mire, y a la casa de Onesíforo que también es mencionado. Aquí hay una cercanía especial con las iglesias de Colosas y de Éfeso, pero bueno, eso es otro punto mayor. Después dice en el verso 20, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Y Timoteo pudiera decir, ¿y a mí qué? Erasto se quedó en Corinto, Trófimo estaba enfermo en Mileto. No, Pablo, usted me está poniendo esos problemas a mí, ¿yo qué puedo hacer por ellos que están por allá? Puede orar. Entonces las personas que son relacionales, primero pueden llevar saludos, pero segundo se pueden interesar por otros. Y si no pueden hacer nada, pueden saber lo que está pasando y ponerlo delante del Señor en oración. No dice eso el texto, pero sí dice el resto de la Biblia eso. Y sí le comentó que Trófimo estaba enfermo. ¿Y yo para qué le voy a comentar algo a alguien sobre otra persona si no es porque la persona se interesa en ella? ¿Para qué? Si Pablo le comentó, es porque Timoteo estaba interesado en la salud de Trófimo. Puede recibir saludos. Esta es la otra. Puede no solamente transmitirlos, sino también puede recibirlos, porque dice, procura, versículo 21, venir antes del invierno. Eubulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Por qué podía recibir saludos? Porque lo conocían y porque tenía una relación con ellos. Ve, llévele saludos allá al hermano tal. Claro, porque tienen una relación. De nuevo, puede transmitirlos porque no se cierra las relaciones con aquellos que no son tan cercanos. Puede saber de la necesidad de otros porque le interesan las demás personas y no solamente el funcionamiento eclesiástico, sino la vida, el corazón de la gente. Y puede recibir saludos porque lo conocen y la gente se acuerda de esa persona, como vimos en principio de la carta que se acordaba Pablo de Timoteo. Y al final puede ser guiado por Cristo, que esta es la relación más hermosa. Terminamos con el Evangelio, que es el saludo más importante al final, que es la bendición de Dios a través de Pablo para Timoteo. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Amén. Y cuando dice que esté con tu espíritu, significa que tengas una relación íntima con Él. Sabe que el Señor Jesucristo te proteja, te cura, te guarde, te ampare, te haga grande, te haga bonito, te haga famoso, te haga lleno de familia y una cantidad de cosas más se quedan en lo externo, pero que esté con tu espíritu significa que transforme tu corazón, que llene tu alma, que satisfaga su ser. Que si te conocen Pudente, Lino, Claudia, Eubulo, buenísimo. Y si le puedes llevar saludos a Prisca, Aquila y la casa de Onesíforo, excelente. Y si te parece que es bueno orar o estar pendiente de la salud de Trófimo y de Erasto que se quedó en Corinto, muy bien. Pero lo más importante es que tengas una relación profunda con Cristo, que es tu Salvador y tu Señor. La relación con Cristo es la más importante. La tocamos algunas veces en estas 8 semanas y quisiera seguirla tocando. Obviamente la Biblia me da la capacidad para eso de aquí hasta que me muera. No hay nada más importante que nuestra relación con Cristo y nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Alguien dijo alguna vez, si usted llega aquí a la Casa de Nariño, Venezuela, Palacio de Miraflores, Estados Unidos, Casa Blanca, y dice, déjeme entrar que vengo a hablar con el presidente, él me conoce, le van a decir, espere, le preguntamos a ver si él lo conoce a usted para que pueda entrar. Que antes de conocer a cualquiera,
antes de conocer entre nosotros, conozcamos a Cristo nuestro Señor. Así seremos útiles, incluso para un hombre viejo que se está muriendo, o por lo menos eso pensaba Pablo, después de haber predicado mucho el Evangelio y haber hecho muchas obras. Me sorprende todavía la obra de Dios a través de la vida de Pablo. Es uno de mis personajes favoritos, pero es por la obra de Dios en él a través de la vida de Cristo. Él de verdad entendía y vivía la relación con Cristo Jesús. En conclusión, si queremos ser solicitados y vinculados a cualquier labor para dar a conocer a Cristo, debemos primero tener una relación con Cristo y ser transformados por Cristo. Para que nos llamen a hablar en nombre de Cristo, hermano, usted me llama, usted me mete, como cuando estábamos niños, ¿recuerdan? Me mete en el equipo, me deja jugar, yo traigo el balón. Yo ni que llevara el balón porque no sabía jugar. No, me meto con Cristo. Soy transformado por Cristo, reflejo a Cristo primero que todo, y me intereso entonces por los demás en Cristo. Y ahí cualquier cristiano me mete en cualquier equipo. No hay problema. ¿Cuántos equipos de cristianos hay en este mundo? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas denominaciones grandes? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas obras del Señor? Son muchas, muy grandes y diversas. Y hay mucha mies todavía por recoger y los obreros son pocos. Al final, el obrero de Dios, primera y principalmente, tiene una relación con Dios por medio de Cristo. Entonces, por eso, en cualquier momento, para cualquier labor, puede ser llamado y vinculado a servir en la obra de Cristo. Amén. Cerramos aquí el estudio de Timoteo, ¿sí? Luego abrimos otro con el favor del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento, por favor, para orar. Padre, ¿cuánta gente ha pasado, Señor, desde que Cristo vino y antes de que viniera mi Rey? Antes esperando su venida, luego atesorando su venida, los que tú has llamado a ser parte de tu pueblo, a servirte, a honrarte. Cuánta gente, oh Santo Señor, ha sido involucrada en el gran equipo que se llama pueblo de Dios, el rebaño del Señor, los hijos de Dios, el pueblo del Redentor. Señor, mi Redentor, mi roca, gracias por salvar mi corazón. Gracias por salvarnos a cada uno. Y por amor de tu nombre, ayúdanos a ser aquellos que seamos útiles y no abandonemos. Y cuando en nuestro caminar necesitamos pasar por procesos de transformación o de enfoque, como Lucas, como Marcos, o más de labor física y menos de labor del tipo que nosotros quisiéramos, que nos parece más espiritual, como Tíquico, como el mismo Timoteo, mi persona y cada uno de nosotros entendamos, oh Santo Señor, que podemos servir de diversas formas, pero principalmente confiando en ti y dando a conocer a Cristo. Ayúdanos a ser de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser obreros que van a la mies. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga.